A sus 28 años, Isen creía que su matrimonio con Noa era todo lo que necesitaba. Pero una mirada de Caleb, su suegro, en un tranquilo pueblo de Men, despierta algo prohibido. En un mundo donde los secretos pesan más que las palabras, ¿tendrá Isen el valor de enfrentar su verdad, aunque signifique perderlo todo? En Rockport, Maine, donde el aire salado del mar abraza las casas de madera, Ethan Carter, de 28 años, vivía una vida serena junto a su esposo, Noah, de 30. Su pequeño cottage, con tejas de cedro y un jardín donde su terrier Finn correteaba, era un refugio de rutinas cálidas, cafés al amanecer, paseos por el puerto, risas compartidas durante la cena. Pero había una sombra en la vida de Isen, una presencia que lo inquietaba sin que pudiera explicarlo: Caleb, el padre de Noah. A sus 52 años, Caleb era un viudo de rostro curtido, barba salpicada de canas y ojos como nubes de tormenta, profundos y distantes. Su figura imponente llenaba cualquier espacio, y su silencio parecía cargar con historias nunca contadas. Caleb no era frío, pero sí reservado, como si guardara un océano de pensamientos tras su mirada. Hablaba poco, y cuando lo hacía, su voz grave resonaba como un trueno lejano. Isen siempre sintió que Caleb lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si midiera cada palabra, cada gesto. Por eso, cuando Caleb lo invitó a un viaje de pesca, Isen se sorprendió. «Solo nosotros, el río, sin distracciones», dijo Caleb, su tono firme pero con un dejo de invitación. Isen, ansioso por cerrar la brecha entre ellos, aceptó sin dudar. Tal vez era una oportunidad para conectar, para entender a ese hombre que parecía tan inalcanzable. Partieron antes del amanecer. El cielo era un lienzo de azul profundo, casi negro, y el aire frío cortaba la piel como una navaja fina. El viejo pick-up de Caleb traqueteaba por el camino de grava, rompiendo el silencio de la madrugada. Isen, sentado en el asiento del copiloto, observaba el perfil de Caleb bajo la tenue luz del salpicadero. Sus manos fuertes sujetaban el volante, y de vez en cuando tomaba un sorbo de un termo metálico, el mismo que, según dijo, había llevado a cada viaje de pesca desde joven. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado, como si ambos esperaran que el otro hablara primero. Solo se oía el murmullo de los pinos al borde del camino y el zumbido constante del motor. Llegaron al río cuando el sol comenzaba a asomarse, tímido, tiñendo las copas de los árboles con un dorado suave. El aire olía a tierra húmeda, agujas de pino y un leve rastro de sal marina. Isen, inexperto con la caña de pescar, sostenía el equipo con torpeza, sintiendo la mirada de Caleb sobre él. «No tan rígido», dijo Caleb, su voz baja, casi un murmullo, mientras se acercaba un paso, manteniendo una distancia respetuosa. «Deja que la caña fluya con el río». Isen asintió, intentando imitar los movimientos que Caleb le indicaba desde lejos. Pero entonces, sus ojos se encontraron. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero suficiente para que Isen sintiera un nudo en el pecho. La mirada de Caleb no era solo instructiva, había algo más, algo crudo, como si viera a través de él. Isen apartó la vista, fingiendo concentrarse en el ceral, pero su corazón latía con fuerza. No era miedo, ni siquiera nerviosismo puro. Era algo nuevo, algo que no podía nombrar, pero que lo hacía sentir expuesto, como si el río mismo hubiera detenido su corriente para observar. Caleb, por su parte, volvió a su silencio, pero Isen notó un cambio, una ligera tensión en su mandíbula, un parpadeo más rápido. El sol subía, calentando la piel, y el río seguía su curso, indiferente a lo que acababa de encenderse entre ellos. El sol trepaba por el cielo de Men, derramando luz dorada sobre el río que serpenteaba entre los pinos. El aire, cargado del aroma a tierra húmeda y agujas de pino, se sentía denso, como si guardara los secretos de Ethan Carter y Caleb, el padre de su esposo Noah. Isen, de 28 años, sostenía la caña de pescar con dedos tensos, todavía resonando con la mirada que había intercambiado con Caleb momentos antes. Aquellos ojos, profundos como el océano en tormenta, parecían haber desenterrado algo en su interior,
algo que no estaba listo para nombrar. Caleb, de pie a unos pasos, observaba el río con una calma aparente, pero Isen notó cómo sus manos apretaban la caña con más fuerza de lo necesario. El silencio entre ellos no era vacío, estaba vivo, cargado de preguntas que ninguno se atrevía a formular. Isen intentó concentrarse en el suave murmullo del agua, en el canto lejano de un pájaro, pero su mente volvía una y otra vez a ese instante en que sus miradas se cruzaron. Había sido breve, pero suficiente para que su corazón latiera con un ritmo desconocido, como si el río mismo hubiera cambiado de curso dentro de él. ¿Siempre pescas aquí?, preguntó Isen, rompiendo el silencio, su voz ligeramente temblorosa. Quería llenar el espacio, disipar la tensión que flotaba entre ellos. Caleb giró la cabeza lentamente, sus ojos encontrando los de Isen de nuevo. Por un segundo, pareció que no respondería, pero entonces habló, su voz grave como el rumor de las olas contra las rocas. Desde que era niño, dijo, mirando ahora hacia el horizonte, donde el sol pintaba reflejos dorados en el agua. Mi padre me traía. Decía que el río te enseña a escuchar. A ti mismo, a lo que no dices en voz alta. Hizo una pausa, y Isen sintió que esas palabras no eran solo sobre pesca. Había una verdad escondida en ellas, algo que Caleb dejaba entrever sin querer. Isen tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Y qué escuchas ahora?, preguntó, casi en un susurro, sin estar seguro de querer la respuesta. Caleb lo miró, y esta vez no apartó la mirada. Sus ojos eran un remolino de emociones contenidas, nostalgia, miedo, quizás anhelo. Cosas que pensé que había enterrado, respondió, su voz más baja, casi rota. Cosas que no sé cómo enfrentar. El corazón de Isen dio un vuelco. Había algo en la confesión de Caleb, en la forma en que sus palabras se deslizaban como piedras cayendo al agua, que lo hizo sentir expuesto. Quiso preguntar más, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En cambio, asintió, dejando que el silencio volviera a envolverlos. Se sentaron en la orilla, sobre una manta de hierba calentada por el sol, con el río como único testigo. Caleb sacó un termo y ofreció un sorbo a Isen. El café, amargo y caliente, quemó su lengua, pero también lo ancló al momento. Cuando era joven, comenzó Caleb, sin mirarlo, sus ojos fijos en el río, había alguien. Un amigo. No duró mucho, y nadie lo supo. Yo tampoco quería entenderlo. Lo escondí, me casé, tuve a Noah. Hice lo que se esperaba de mí. Su voz tembló ligeramente, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Pero a veces, en lugares como este, lo recuerdo. Y no sé qué hacer con eso. Isen sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Caleb eran un eco de sus propios recuerdos, el miedo a ser el mismo a los 16, las noches en que se preguntaba si alguna vez sería aceptado. Lo entiendo, dijo Isen, su voz suave pero firme. Crecí escondiéndome. Mi familia no lo tomó bien cuando salí del armario. Pero al final, ser honesto conmigo mismo fue lo único que me salvó. Miró a Caleb, buscando sus ojos. ¿Alguna vez pensaste en serlo, honesto? Caleb apretó los labios, como si la pregunta fuera un golpe. No sé si puedo, admitió, y por primera vez, Isen vio una grieta en su armadura, una vulnerabilidad que lo hizo parecer más humano, menos inalcanzable. Sus miradas se encontraron de nuevo, y el aire entre ellos se volvió denso, como si el mundo entero se hubiera detenido. No había toques, ni roces, solo la intensidad de sus ojos, hablando lo que sus bocas no podían. Isen sintió que su respiración se aceleraba, que algo dentro de él se deshacía, como si estuviera al borde de un precipicio. El momento se rompió cuando un pájaro alzó el vuelo, rompiendo la quietud. Caleb se puso de pie, carraspeando. Sigamos, dijo, su voz más firme, como si quisiera recuperar el control. Isen asintió, pero mientras recogía su caña, sabía que algo había cambiado. Ese intercambio, esas palabras, habían encendido una chispa que no podía ignorar. El río seguía fluyendo, indiferente, pero entre ellos,
Algo nuevo comenzaba a moverse, algo que amenazaba con cambiarlo todo. El sol comenzaba a descender sobre el río, tiñendo el cielo de Rockport, Maine, con tonos anaranjados que se reflejaban en el agua tranquila. Ethan Carter, de 28 años, caminaba junto a Caleb, el padre de su esposo Noah, por la orilla, con las cañas de pescar al hombro. El silencio entre ellos, tras la confesión de Caleb sobre su pasado oculto, era diferente ahora, no pesado, sino frágil, como si una palabra mal dicha pudiera romper algo irreparable. Ethan sentía el eco de las palabras de Caleb en su pecho, esa admisión de un amor reprimido, de una verdad enterrada. Pero también sentía el peso de su propia vida, Noah, su hogar, la estabilidad que había construido. Sin embargo, cada mirada que intercambiaba con Caleb hacía que ese peso se tambaleara. Llegaron al pick-up de Caleb cuando el crepúsculo pintaba sombras largas sobre la grava. Ethan guardó su caña en la parte trasera, consciente de la presencia de Caleb a su lado, aunque ninguno se acercó demasiado. Gracias por hoy, dijo Ethan, su voz tentativa, buscando mantener la calma. Caleb asintió, con los ojos fijos en el horizonte. Es bueno hablar a veces, respondió, su voz grave, pero con un matiz de cansancio, como si las palabras le costaran más de lo que admitía. Subieron al vehículo, y el motor rugió, rompiendo el silencio del bosque. Mientras conducían de vuelta a Rockport, Ethan sintió una corriente subterránea de emociones, culpa, curiosidad, un anhelo que no podía nombrar. Esa noche, en la casa que compartía con Noah, Ethan intentó actuar con normalidad. Noah, de 30 años, preparaba la cena, tarareando una melodía suave mientras Finn, su terrier, dormía en una esquina. Pero Ethan estaba distraído, atrapado en los recuerdos del día, la voz de Caleb, sus ojos, la confesión que había abierto una puerta que no podía cerrar. Sacó su teléfono para revisar un mensaje, sin darse cuenta de que un texto de Caleb, enviado minutos antes, estaba visible en la pantalla. No sé cómo manejar esto, Ethan. Lo siento si dije demasiado. Noah, que pasaba por detrás, vio el mensaje antes de que Ethan pudiera guardarlo. ¿Qué es esto?, preguntó Noah, su voz cortante, como un vidrio roto. Ethan levantó la vista, y el mundo pareció detenerse. Los ojos de Noah, normalmente cálidos, estaban llenos de dolor y desconfianza. Es solo algo que hablamos hoy, balbuceó Ethan, pero las palabras sonaban huecas. Noah tomó el teléfono, leyendo el mensaje de nuevo. ¿Hablaron? ¿De qué? ¿Por qué mi padre te escribe así? Su voz temblaba, y Ethan sintió un nudo en el estómago. Intentó explicar, hablar de la pesca, de la conversación, pero cada palabra parecía hundirlo más. No es lo que piensas, dijo, pero Noah ya no escuchaba. Noah, por favor, suplicó Ethan, pero Noah dio un paso atrás, como si la distancia física pudiera protegerlo. Siento que no te conozco, dijo, su voz quebrándose. Tú y mi padre, ¿qué está pasando? Ethan quiso negarlo todo, decir que no había nada, pero la verdad era más complicada. No había toques, ni gestos prohibidos, pero la conexión emocional con Caleb, esa chispa de entendimiento, era innegable. Y Noah lo vio en sus ojos. Necesito tiempo, dijo Noah, girándose hacia la puerta. No puedo estar aquí ahora. Tomó las llaves y salió, dejando a Ethan solo con el eco de sus palabras. El silencio de la casa era ensordecedor. Ethan se sentó en el sofá, con Finn acurrucado a su lado, pero no había consuelo en la calidez del perro. Su mente giraba en espiral, la culpa por haber herido a Noah, la confusión por lo que sentía por Caleb, el miedo a lo que vendría. Al día siguiente, los rumores comenzaron a extenderse por Rockport. Un vecino, que había visto el pick-up de Caleb estacionado cerca del río, comentó algo en la tienda local. Alguien dejó una nota anónima en el buzón de Ethan y Noah, la verdad siempre sale a la luz. No mencionaba nombres, pero Ethan sabía que las miradas en el pueblo habían cambiado. El peso del juicio, que tanto temió en su adolescencia cuando salió del armario, regresaba con fuerza. Intentó contactar a Caleb, pero no hubo respuesta. Envió un mensaje: tenemos que hablar. Noah lo sabe.
Pero Caleb, fiel a su naturaleza reservada, permaneció en silencio. Isen se sintió atrapado, como si el río donde habían compartido sus verdades ahora lo arrastrara hacia un abismo. Recordó su juventud, las noches llorando en secreto, temiendo el rechazo de su familia. Había luchado tanto para ser él mismo, para construir una vida con Noah, y ahora todo parecía desmoronarse por un momento de honestidad con Caleb. Mientras los días pasaban, Noah no regresaba a casa. Isen dormía en el sofá, incapaz de soportar la cama vacía. Las palabras de Caleb resonaban en su mente, cosas que pensé que había enterrado. Pero también resonaba el dolor en la voz de Noah. Isen sabía que no podía deshacer lo que había pasado, pero tampoco podía ignorar la verdad que había surgido en ese río. Algo en él había despertado, y aunque le dolía, también lo hacía sentir vivo. La lluvia caía suave sobre Rockport, Maine, cubriendo las calles de un brillo plateado que reflejaba las luces tenues de las farolas. Isen Carter, de 28 años, estaba sentado en el sofá de un amigo, con una manta sobre los hombros y una taza de té frío en las manos. Habían pasado días desde que Noah, su esposo, se marchó tras descubrir el mensaje de Caleb, el padre de Noah, en el teléfono de Isen. La casa que compartían, con su aroma a café y las huellas de su terrier Finn, ahora era un recuerdo lejano. Isen se había mudado temporalmente, incapaz de soportar el silencio que llenaba cada rincón de su hogar. El mensaje de Caleb, no sé cómo manejar esto, Isen. Lo siento si dije demasiado, seguía resonando en su mente, pero Caleb no había respondido a sus intentos de contacto. El silencio del hombre que había despertado algo en él era tan pesado como el juicio que comenzaba a extenderse por el pueblo. Los rumores, alimentados por vecinos curiosos, se deslizaban como el viento entre las casas de madera, miradas esquivas en la tienda, susurros en el mercado, una nota anónima en el buzón que decía la verdad siempre sale a la luz. Isen sentía el peso de su adolescencia regresar, cuando a los 16 años salió del armario y enfrentó el rechazo de su familia. Aquel dolor, que creía superado, ahora se mezclaba con la culpa por haber herido a Noah y la confusión por lo que sentía por Caleb. Cada noche, Isen revivía el día en el río, la voz grave de Caleb confesando un amor reprimido, sus ojos que parecían ver más allá de la superficie. No había habido toques, ni gestos prohibidos, pero la conexión emocional había sido tan intensa que aún lo estremecía. Sin embargo, también recordaba el rostro de Noah, roto por el dolor, y esas imágenes lo mantenían despierto, atrapado entre la culpa y un anhelo que no podía ignorar. ¿Quién soy ahora?, se preguntaba, mirando la lluvia golpear la ventana. Había luchado tanto para aceptarse como hombre gay, para construir una vida con Noah, pero esa chispa con Caleb había abierto una grieta en todo lo que creía saber sobre sí mismo. Decidió buscar respuestas. Encontró un terapeuta en Camden, a pocos kilómetros de Rockport, y comenzó a asistir a sesiones semanales. En un pequeño despacho con paredes de madera, Isen habló por primera vez de su pasado, el miedo a ser rechazado por sus padres, las noches en que lloraba en secreto, la liberación de aceptar su identidad. Pero también habló de Caleb, de la conexión que no podía explicar, de la culpa que lo consumía. No sé si lo que siento es real o solo una reacción a algo que falta en mi vida, admitió, con la voz temblorosa. La terapeuta, con una calma que lo anclaba, le dijo, a veces, los sentimientos no son respuestas claras. Son preguntas. Y está bien no tener todas las respuestas ahora. Mientras tanto, Caleb lidiaba con su propio torbellino. En su casa, rodeado de fotos de su esposa fallecida y de Noah de niño, se enfrentaba a los recuerdos que había enterrado. La confesión que le hizo a Isen en el río, sobre un amigo de juventud, un amor que nunca reconoció, había roto un dique en su interior. Pero cuando Noah lo confrontó, exigiendo saber qué había pasado, Caleb solo pudo ofrecer silencio. No quería lastimarte, dijo finalmente, pero sus palabras eran débiles frente al dolor de su hijo. Noah se alejó, y Caleb sintió el peso de su cobardía. Los vecinos, que alguna vez lo respetaban como un pilar de la comunidad, ahora lo miraban con recelo. Él, que siempre había sido el hombre que todos esperaban,
comenzaba a desmoronarse. Isen, por su parte, encontró un pequeño refugio en una amiga, Lena, una colega del café donde trabajaba. Lena, con su risa fácil y su franqueza, le ofreció un lugar donde quedarse y un oído atento. No eres el primero en sentirte perdido, le dijo una noche, mientras compartían una pizza. Pero no dejes que el pueblo decida quién eres. Sus palabras eran un recordatorio de que, a pesar del juicio, había personas que lo aceptaban. Sin embargo, Isen sabía que necesitaba más que refugio, necesitaba enfrentarse a sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por la playa con Finn, Isen sintió una claridad repentina. El océano rugía, y el aire salado llenaba sus pulmones. Recordó algo que le había dicho su terapeuta: aceptarte no significa tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a buscarlas. Por primera vez, sintió que podía perdonarse, no por lo que había hecho, sino por ser humano, por sentir, por equivocarse. Pero también sabía que no podía quedarse en Rockport, donde cada esquina le recordaba a Noah, a Caleb, a lo que había perdido. Caleb, mientras tanto, dio un paso tentativo hacia su verdad. Encontró un grupo de apoyo en línea para hombres mayores explorando su identidad, y aunque no habló mucho, escuchar las historias de otros le dio una chispa de esperanza. Escribió una carta a Noah, admitiendo su papel en el dolor de su hijo y su propia lucha interna. No esperaba perdón, pero necesitaba ser honesto, aunque fuera tarde. La carta quedó sin enviar, guardada en un cajón, pero el acto de escribirla fue un comienzo. Isen, mirando el horizonte, supo que necesitaba un nuevo capítulo. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía lavar algo más que las calles. Había perdido mucho, pero también había encontrado una verdad dentro de sí mismo, una que aún no entendía del todo, pero que estaba dispuesto a explorar. El sol brillaba sobre Portland, Maine, pintando el paseo marítimo con reflejos dorados que danzaban en las olas. Ethan Carter, ahora de 29 años, caminaba por la acera con Finn, su terrier, trotando a su lado. Había pasado casi un año desde que dejó Rockport, desde la ruptura con Noah, su esposo, y la conexión emocional con Caleb, el padre de Noah, que había desatado una tormenta en su vida. Portland, con sus calles llenas de vida y su aire fresco, le ofrecía un nuevo comienzo, pero Isen llevaba consigo las cicatrices de lo que había perdido y las lecciones de lo que había encontrado. Tras mudarse, Isen había encontrado un pequeño apartamento cerca del puerto. El cambio no fue fácil. Las primeras noches, el silencio del nuevo espacio le recordaba la casa que compartía con Noah, el eco de sus risas, el calor de Finn durmiendo a sus pies. Pero también recordaba el dolor en los ojos de Noah, la culpa que lo ahogaba, el peso de los rumores en Rockport. Esos recuerdos lo impulsaron a buscar algo más que supervivencia, quería entenderse, aceptarse, vivir su verdad sin miedo. En Portland, Isen descubrió un centro comunitario LGBTQ donde comenzó a trabajar como voluntario. Allí, ayudaba a jóvenes que, como él en su adolescencia, luchaban con su identidad. Una tarde, mientras hablaba con un adolescente llamado Sam, que temía contarle a su familia que era gay, Isen sintió un eco de su propio pasado. No va a ser fácil, le dijo, con una sonrisa suave. Pero ser honesto contigo mismo es el primer paso. Y no estás solo. Sam asintió, con los ojos brillando de esperanza, y Isen sintió que, por primera vez, sus heridas estaban sanando al ayudar a otros. La terapia, que había comenzado en Camden, continuó en Portland. En cada sesión, Isen exploraba las capas de su vida, el rechazo de su familia a los 16, la lucha por aceptarse como hombre gay, la conexión con Caleb que lo había sacudido. No se trata de borrar el pasado, le dijo su terapeuta. Se trata de construir algo nuevo con lo que has aprendido. Esas palabras se convirtieron en un faro, guiándolo hacia un lugar de perdón, no solo hacia Noah o Caleb, sino hacia sí mismo. Mientras tanto, en Rockport, Caleb enfrentaba las consecuencias de su silencio. Tras meses de aislamiento, con los rumores del pueblo aún resonando, decidió actuar.
Encontró un grupo de apoyo en línea para hombres mayores explorando su sexualidad y aunque al principio solo escuchaba, eventualmente compartió su historia, el amigo de su juventud, el amor que enterró, la confesión a Isen que lo cambió todo. Escribió una carta a Noah, admitiendo su papel en el dolor de su hijo y su propia lucha por aceptarse. No espero que me perdones, escribió. Pero necesito que sepas que estoy intentando ser mejor. Envió la carta, y aunque Noah no respondió de inmediato, el acto de enviarla liberó algo en Caleb. Comenzó a asistir a reuniones presenciales del grupo, dando pasos pequeños pero firmes hacia su verdad. Noah, por su parte, había encontrado su propio camino. Tras meses de dolor, se mudó a Boston, donde trabajaba en una galería de arte. Una noche, mientras ordenaba su apartamento, encontró una foto de él y Isen en su boda, sonriendo bajo el sol de Maine. El dolor aún estaba allí, pero también había claridad. Escribió una carta a Isen, no para reconciliarse, sino para cerrar ese capítulo. Te deseo paz, escribió. Espero que encuentres lo que buscas. Envió la carta, y al hacerlo, sintió que dejaba ir el peso que lo había atado. Isen recibió la carta una mañana, mientras tomaba café en su balcón. Las palabras de Noah le dolieron, pero también le dieron calma. No era perdón, pero era suficiente. Guardó la carta en una caja junto a un mensaje que Caleb le había enviado meses atrás: lo siento por no ser valiente. No respondió, pero conservar esos mensajes era su forma de honrar lo que había sido, lo que lo había roto y reconstruido. Una tarde, mientras paseaba por el paseo marítimo con Finn, Isen se detuvo a mirar el horizonte. El océano se extendía, vasto y lleno de posibilidades. Pensó en Noah, en Caleb, en el chico que fue, escondiendo su verdad por miedo. Pero también pensó en el hombre que era ahora, imperfecto, pero libre. Sonrió, sintiendo el aire salado en su piel, y supo que su verdad, con todas sus grietas, era suya. Y eso era suficiente. Ayudar en el centro comunitario se convirtió en su ancla. Una noche, organizó un evento para jóvenes LGBTQ, donde Sam, el adolescente al que había ayudado, habló por primera vez frente a todos, compartiendo su historia. Isen lo observó desde el fondo de la sala, con el corazón lleno. Si alguna vez te sientes perdido, dijo a los presentes, recuerda que tu verdad es tu fuerza. Y hay personas aquí para caminar contigo. Los aplausos llenaron la sala, y Isen sintió que, por fin, estaba en casa. Caleb, en Rockport, siguió asistiendo a su grupo de apoyo, encontrando paz en las historias compartidas. Noah, en Boston, comenzó a salir de nuevo, con pasos cautelosos pero esperanzados. Ethan, en Portland, caminaba hacia el futuro, con Finn a su lado y el océano como testigo. La vida no era perfecta, pero era suya, y eso lo hacía brillar.